El más pequeño en el reino de los cielos es aún mayor que Juan el Bautista. ¿Qué tal? Un cordial saludo a todos. En esta ocasión quiero hacer una reflexión sobre un pequeño pasaje de la Escritura que me parece abundante en contenido. Voy a comenzar por leer este pequeño pasaje, el cual lo encontramos en Mateo, capítulo 11, versículo 11. Dice así: os aseguro que entre los nacidos de mujer no ha aparecido uno mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Creo que este versículo es muy rico en contenido y quizás encierra en pocas palabras la grandeza de la Escritura y el mensaje del Evangelio. Por eso se me hace importante a mí reflexionar sobre él. Para mí, en este pequeño versículo está contenido prácticamente toda la Escritura. Reflexionemos. Bueno, quiero hacer un paréntesis antes. Tengo acá en mis manos la Biblia de Jerusalén. Como dicen algunos de mis youtubers favoritos españoles, no me creáis a mí, pero es lo que he escuchado, que esta es una de las traducciones más literales del idioma original. Quiere decir que no hay mucha modificación en cuanto a las palabras, ni agregado ni quitado mucho. Solo lo necesario para que la traducción sea lo más exacta posible, pero sea entendible para el idioma en el que se está leyendo. Y por eso quiero que nos fijemos en lo que dice esta parte. Dice: entre los nacidos de mujer. Nacidos de mujer, según nuestra Escritura, ¿cuál es la primera mujer? O más bien, ¿cuál es la primera mujer que aparece en la Escritura? En el Génesis, Eva. De acuerdo a la Escritura, todos los seres humanos somos descendientes de Eva. Pero como descendientes de Eva, también somos herederos de ese pecado original. O sea que somos seres humanos, somos seres imperfectos. Y si nos vamos al significado de los nombres, podríamos buscar, invito a que busquen, no me crean a mí, busquen la información. El significado del nombre Adán. Viene de la palabra Adamá, que significa humanidad. Entonces todos los descendientes de Adán y Eva somos los seres humanos. Entonces, para mí, acá al referirse entre los nacidos de mujer, se está refiriendo a todos nosotros como seres humanos, seres terrenales.
seres humanos de este mundo. ¿Por qué de este mundo? Porque después de decir que no ha aparecido uno mayor que Juan el Bautista, dice, sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. El más pequeño está hablando, pero en el reino de los cielos, es decir, ya no en este mundo, sino en el otro, en la vida después de esta vida. Por eso es que yo entiendo de que cuando se refiere a nacidos de mujer, está hablando de seres humanos de este mundo, de esta vida, que según las escrituras somos pecadores. Bien, pero encontramos que dentro de toda la humanidad, el más grande de todos es Juan el Bautista. Claro, Juan el Bautista también es nacido de mujer. Y vean qué importante es esto. Y que cómo acá podemos incluso entender la humildad de Jesús y cómo Él no pretende autonombrarse superior. Porque dice entre los nacidos de mujer y el mismo Jesucristo, Jesús de Nazaret, es nacido de mujer. Acá incluso me encanta cómo la escritura indirectamente también le da un protagonismo a nuestra Madre María, porque Jesús está incluido dentro de los nacidos de mujer. Se está incluyendo a Él y está diciendo de que ni siquiera Él, indirectamente nos está diciendo que ni siquiera Él es mayor que Juan el Bautista. Es decir, que Él considera a Juan todavía más grande que Él. Esto es como, pues nosotros podemos decir, no, pero Juan el Bautista no pudo haber sido más que Él. Pero Jesús nos demuestra la humildad, esa forma de ser humilde, de no creernos más. Aunque sepamos que tenemos ese potencial, debemos de darle un lugar y reconocer personas que tienen un gran potencial y no creernos más que nadie. Me encanta esta parte de cómo este evangelio nos hace ver de que Jesús se incluye dentro de los que están por debajo de Juan el Bautista. Teológicamente hay estudios que nos dicen que Jesús posiblemente fue discípulo de Juan. Es muy lógico, pero pues ese es otro tema y pues tal vez nos podría ayudar a comprender cómo es que Jesús no se considera mayor que su maestro, podríamos decirlo, pero esa sería una discusión un poco más larga y no es lo que me interesa a mí reflexionar en esta ocasión. Así que pues ya vemos cómo las personas, todos los seres humanos, según las palabras del Señor Jesús, somos menores que Juan el Bautista. Pero, el más pequeño en el reino de los cielos, el más pequeño en
Esto es importante porque en el reino de los cielos todos somos iguales, todos valdremos lo mismo, incluso vamos a valer lo mismo que Juan el Bautista. Pero aquí dice lo contrario, es que debemos de interpretarlo, porque cuando habla del más pequeño, ¿quiénes son los más pequeños? Los más pequeños, la misma escritura nos dice que son los niños, ¿no? El mismo Señor Jesús en una ocasión dice dejar que los niños se acerquen a mí y nos exhorta a aceptarlos, como a recibir a las personas como a los niños, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos pertenece a los niños, no, pertenece a los que son como los niños, o sea, los más pequeños. Cuando se refiere a los más pequeños, no está hablando solamente de los niños, sino está hablando de los últimos. Y acá es muy importante mencionar que para este tiempo y para esta cultura, las mujeres también entraban dentro de la categoría de los últimos. Estamos ubicados en un tiempo y en una cultura machista. Y el mismo Evangelio nos lo puede confirmar. Pues habla, si nos fijamos un poco en el milagro de la multiplicación de los panes, por lo menos Mateo nos va a decir de que habían al menos unos 5,000 hombres. Cuando se hace un análisis sobre esto, sobre este número de 5,000 hombres, nos está diciendo de que no eran 5,000 personas, sino que eran 5,000 hombres y sus familias. Imaginemos eso. Si eran 5,000 hombres y cada hombre tenía una esposa y pongámoslo suave, 2 hijos, entonces estamos hablando de 4 personas, o sea, 4 veces 5,000. Ese sería un número más real en el relato. Pero acá nos habla solo de los hombres, porque, y quiero aclarar, no estoy pretendiendo ser machista, sino estoy queriendo hablar con claridad. Y dame un poquito de tiempo que ya voy a explicarme bien. En ese tiempo solamente se tomaba en cuenta al cabeza de la familia, porque incluso a los hijos no se les tomaba en cuenta sino hasta que tenían una edad adulta y contraían matrimonio, porque antes de contraer matrimonio seguían sujetos al nombre de su padre. Entonces no se trata solo de las mujeres, sino se trata del cabeza de familia. Era el que era tomado en cuenta incluso en los censos. Entonces, pero este versículo de este evangelio ya está exaltando a la mujer, porque está hablando de nacidos de mujer. Jesús tiene esa característica de que viene a romper con todo lo tradicional, y pues en ese tiempo no se tomaba en cuenta a las mujeres. Pero Jesús le viene a dar la vuelta a esto. Viene a nacer de una mujer. Viene a devolverles
el valor a las mujeres. Tenemos el relato de María Magdalena, por ejemplo. Tenemos el relato de la mujer, ¿cómo se dice? Hemorroisa, ¿no? Hemorroisa, ¿no? ¿Sí? Sí, creo que estoy correcto. Que con solo tocar el manto de Jesús queda curada. Jesús se compadece de la viuda que va a enterrar a su único hijo. ¿Y por qué? Porque Jesús sabe en qué tiempo vive y en qué cultura vive. Y sabe que una mujer viuda le va a ser muy difícil salir adelante. En el Antiguo Testamento tenemos la historia de Ruth. Tenemos un libro. La Sagrada Escritura tiene un libro sobre una mujer, que es Ruth. Pero si leemos la historia, se trata de mujeres viudas. Y la historia gira en torno a que estas viudas necesitan buscar un familiar varón para que se haga cargo de ellas. Entonces, esa es la cultura. Y por eso encontramos en que las mujeres también eran consideradas dentro de las últimas en esta cultura y en este tiempo. Y no solo, porque aún contamos muchos lugares actualmente donde el machismo sigue. Acá en Guatemala, en el interior del país, la mujer sigue siendo tratada como menos en muchísimos lugares. Pero en fin, tenemos a los niños, tenemos a las mujeres, pero dentro de toda la escritura, principalmente en los evangelios, tenemos cómo Jesús se acerca a indigentes, a enfermos y los cura, los sana. Jesús tiene un acercamiento muy, muy profundo hacia las personas muy necesitadas para devolverles dignidad. No solo los sana, sino que les devuelve dignidad, los acepta, les perdona sus pecados, les dice, tus pecados han sido perdonados. Es lo primero que Jesús hace, perdonarles sus pecados. Esto quiere decir que los está liberando de esa herencia que acarrean como seres humanos, como pecadores. Esa herencia que viene de Adán y Eva. Jesús rompe con esa cadena. Pero fijémonos más directamente en los que son los últimos, los más pequeños. Si vemos con ojos de realidad y actualidad, dentro de los mismos indigentes hay categorías, ¿no? Si hablamos de que los últimos son los pobres, pero dentro de los pobres hay categorías. Hay personas que son pobres, pero tienen todo lo necesario para vivir. Un techo, aunque sea de lámina muy vieja y con goteras, pero tienen un techo, o sea, tienen un lugar donde vivir. Tienen comida, agua y pues tienen todos los servicios, perdón, disculpas. Pues como decía, dentro de la categoría pobres
hay categorías. Entonces hablaba de estos pobres que tienen lo suficiente para sobrevivir, no para vivir bien, pero para sobrevivir. Pero tenemos a los indigentes que no tienen dónde vivir, viven en la calle, viven de ambulantes. A veces no tienen nada que comer, a veces no tienen nada que beber, no tienen acceso a la salud porque no se les permite la entrada a un hospital aunque sea público. Esos están todavía por debajo de lo que normalmente catalogamos pobres. Y dentro de los indigentes también hay categorías, porque hay indigentes que, pues si bien son limosneros, viven de lo que las personas les regalan, tienen sus pies para moverse, tienen manos para, por lo menos para sostener una taza donde van a recibir la limosna, para ahí pueden ir a comprar algún alimento con la limosna que han recibido. En fin, no tienen impedimentos, pero tenemos personas indigentes que no tienen piernas, algunos no tienen brazos, algunos están tan enfermos que no pueden levantarse. No pueden ni siquiera salir a pedir limosna, sino dependen de otros indigentes, dependen de la buena voluntad de otros indigentes que les compartan parte de lo que ellos reciben como limosna. Entonces, allí estamos cayendo realmente en los últimos. Estas personas ante una sociedad no valen nada, ante una sociedad civil no valen nada, son hasta cierto punto son vistos como parásitos. Pero esta maravillosa escritura nos dice de que el más pequeño, acabamos de hacer un recorrido tratando de llegar al más pequeño, y acá dice que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él, mayor que Juan el Bautista. Si Juan el Bautista acá en la tierra es el más grande de todos, ¿cómo es posible de que en el reino de los cielos baje de categoría y quede por debajo del indigente enfermo y que no puede valerse ni siquiera para pedir limosna? No es lo que quiere decir la escritura. Lo que quiere decir la escritura es que el más pequeño acá en la tierra, allá en el cielo, es más grande que lo que Juan el Bautista fue aquí en la tierra. Porque allá Juan el Bautista y este indigente valen lo mismo, son lo mismo, valen más que cualquier ser sobre esta tierra. No es que Juan el Bautista baje de categoría ya, de hecho sube de categoría, siendo el mayor. Acá en la tierra, al trascender, sube de categoría. Y sube a la misma categoría que alcanza, hablemos de un Abraham, hablemos de un Moisés, hablemos de un Elías, de un Isaías, de un Job. Juan el Bautista alcanza ese nivel en la divinidad al trascender.
Pero ese mismo nivel, esa misma divinidad alcanza el más pequeño en esta tierra. Y si habla del más pequeño, también nosotros, todos, pero todos los que estemos dispuestos a trascender, porque para acceder a esto debemos trascender, porque está hablando en el reino de los cielos. No todos van a entrar al reino de los cielos. Ese es el punto. Debemos de esforzarnos por merecer esa entrada. Que la entrada es gratis, la puerta está abierta, pero debemos de querer llegar a ella. Nosotros solo debemos de caminar hacia ella. La puerta está abierta, pero si no caminamos hacia ella, no vamos a llegar nunca y no vamos a poder cruzarla. El caminar hacia la puerta es seguir los pasos de Jesús. No se trata de un caminar físico, se trata de seguir los pasos. Pero como un indigente que no puede seguir los pasos de Jesús porque sus capacidades no se lo permiten, Jesús los evangelios nos dicen cómo Jesús trata a estas personas. Les perdona sus pecados, los cura, los sana, les devuelve su dignidad y les da la bienvenida. Así es que pues espero sea una buena y bonita reflexión esta que quería compartir sobre este pasaje que se me hace tan importante, porque si ven, les decía que abarca toda la escritura porque trata desde los nacidos de mujer, que estamos hablando de Adán y Eva, hasta nuestra trascendencia, de la cual nos puede hablar un libro del Apocalipsis, ¿no? De la venida del Señor Jesús a rescatar a su pueblo, a rescatar a sus fieles. Pasa por toda la escritura este pequeño versículo. Así es que pues muchas gracias. Recuerden que si ustedes le dan like a este video, YouTube puede recomendar este video a más personas y así estas reflexiones podrían llegar a personas que quizá necesiten escuchar estas palabras de este humilde servidor. No lo hagan por mí, no es por hacerme famoso, sino por llevar la palabra de Dios hasta donde se pueda, hasta las personas que podamos llegar. Así es que gracias por su like, suscríbanse y así podrán acceder a más reflexiones de las cuales yo estaré compartiendo cada cierto tiempo. Nos vemos a la próxima. Gracias.